La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Aquí está con nosotros, señores, alguien joven que admiramos y que ha seguido muy de cerca su carrera y toda la profesionalidad y buena intención que lo caracterizan. Recibimos al diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del Partido PRM, al señor Orlando Jorge Villegas. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Placer compartir con ustedes. Estábamos preocupados ya. No, dime que el tránsito. El tránsito está, señores, insoportable, de verdad. Pero qué bueno insoportable. Pero aquí estamos, sí. Aquí estamos. Y los felicito por el estudio, está de verdad muy bonito, sí. muy tecnológico, los felicito bastante. Gracias, Orlando. Bueno, y si lo dices tú, un chico tecnológico de esta nueva generación. No, y que vengo de la televisión. Estoy realmente gratamente impresionado, de verdad. Qué bonito. Te felicito. Gracias, corazón. Gracias. Bueno, las chicas están preparadas para disparar, así que vamos arriba. No, mira, que justamente entró con el tema de la realeza y llegó el señor Orlando. Exacto. Bueno, vamos a hablar más o menos de tus logros, de tus propuestas dentro de la gestión que, bueno, conocimos durante la campaña y qué has podido lograr durante este año de gestión. Bueno, la verdad que ha sido un año bien intenso. Yo siempre digo que... Y retador, me imagino. Muy retador. Para mí ha sido algo diferente dentro de... Bueno, el que viene del sector privado pasa al sector público, pero en el sector público como diputado, como legislador, es algo totalmente diferente a un trabajo de escritorio, por llamarlo de esa manera. En este primer año, donde tuvimos pues distintos trabajos vinculados al COVID en la Cámara de Diputados, como los contratos de vacunación, préstamos para pymes, los préstamos para los planes sociales que se mantuvieron durante la parte fuerte del COVID, como lo fue FASE y otros de los programas. Aparte de eso, nosotros pudimos ya comenzar a impulsar nuestra agenda legislativa. Y por eso logramos someter 2 proyectos de ley que para nosotros son muy importantes. El primero fue el proyecto de ley de devolución del ITEVIS al turista extranjero y al dominicano residente en el exterior. Excelente. A propósito del viaje del presidente a Nueva York, donde él anunció que va a quitarle el impuesto de turista a los dominicanos residentes en el exterior. El 10%. El 10%. Exacto. Y también va a quitarle ciertos impuestos a los pasajes. A los tickets aéreos. Pongo eso en contexto porque dentro de nuestra propuesta lo que nosotros decíamos era que ese impuesto que se le carga al dominicano residente en el exterior, quitárselo e incluso como consumidor aquí en su país, devolverle el ITEVIS, considerando que es un dominicano que reside en el exterior. Ese proyecto nosotros lo sometimos, entró en la Comisión de Hacienda. Como novato en mi primer año, comprendí que la Comisión de Hacienda es como un freezer. Que hay cosas que entran y la colocan en un freezer si no viene con un consenso del Poder Ejecutivo. Este fue el caso, porque hay que ser realista. Este fue el caso de este proyecto. Y nosotros creemos que este proyecto va a ir a discusión en el pacto fiscal. Porque al ser un tema de carácter impositivo, es correcto que necesita un consenso del Estado. Claro. Y creo que en este momento, en sentido general, no lo hay, aunque sí debo de decir que dentro de los 30 puntos de la propuesta de turismo del presidente Luis Abinader cuando era candidato, el punto 28, nunca se me olvida, era la devolución del ITEVIS al turista y al dominicano residente en el exterior. Y nuestro segundo proyecto que sometimos, que para mí es el más importante que sometí en este primer año, pues el proyecto de ley de teletrabajo. Y tengo, señores, realmente una ansiedad de que por fin vuelva al Pleno, porque está en la Comisión de Trabajo. Tiene varios meses en la Comisión de Trabajo. Estamos presionando para que esa comisión pueda dar un informe favorable, un proyecto que lo que busca realmente es lograr un contrato equilibrado entre empleador y colaborador bajo la modalidad de teletrabajo. O sea, estamos bien ansiosos de que este proyecto pueda salir y dar frutos prontamente. Bueno, Orlando, mencionabas y me llamó la atención de que el tema de que si un proyecto no viene consensuado con el Ejecutivo, se queda frisado. Y una de las cosas que hablaba el presidente, y recuerdo que fue muy enfático, es que pedía al Congreso ejercer su función y no recibir una línea del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿hasta dónde en la práctica efectivamente esa independencia de este poder, de ese otro poder del Estado, es efectivo? Déjame aclarar lo que dije. En el caso de la Comisión de Hacienda, muy particularmente, que son proyectos, la gran mayoría, que tienen que ver con temas de las finanzas del país, pues obviamente, si no hay un consenso entre los actores, Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, dependiendo del caso, entonces es muy difícil que pase. Me refería específicamente a esos puntos que se tratan en la Comisión de Hacienda. Ahora, generalmente, en otros proyectos, en otras comisiones que he vivido, mire, yo te voy a poner un ejemplo. Yo fui parte de la Comisión Especial del Ministerio de la Vivienda.
del proyecto de ley que creó el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Fue una experiencia espectacular para mí en una comisión especial de un proyecto de ley tan bonito, donde te puedo decir de primera mano, hubo modificaciones que no vinieron de parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sometió su proyecto, el Senado lo vio, le hizo modificaciones, nosotros lo recibimos y también le hicimos modificaciones sin que el Poder Ejecutivo dijera estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino en base al criterio de cada legislador. Entonces quiero aclarar ese punto, es muy específicamente en la Comisión de Hacienda con temas muy puntuales. Por la naturaleza del tema. Obviamente, 10, 12 legisladores sin consultar, sin un consenso, no van aquí a determinar qué tú vas a hacer con determinados impuestos o no. Tiene sentido, pero digo lo del freezer, porque uno venía con una especie de ánimo, digamos, de oye, esto lo vamos a lograr, es un proyecto interesante, y de repente tú dices, oye, ¿pero qué fue lo que pasó? Este proyecto del teletrabajo, o sea, ¿qué va a traer consigo diferente? Porque en la pandemia se ha implementado el teletrabajo y muchas empresas lo han acogido. Obviamente hay mucha violación de derechos que se quedaron establecidas en decretos anteriores de horarios para trabajo y demás. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con este proyecto que ustedes traen? Mira, tú sabes que precisamente hay un tema interesante, muy interesante con esto del teletrabajo. Y creo que es de las pocas veces que el país ha sufrido esta... que no han ido al mismo tiempo el avance de la tecnología con la legislación. Y eso es algo que en el mundo está pasando mucho. Claro. Es un reto de los poderes legislativos en el mundo entero y nosotros nos tocó vivirlo con el teletrabajo. Como tú bien dices, hay empresas implementando el teletrabajo. ¿Cómo lo están implementando? Si desde el punto de vista legislativo no existe teletrabajo en el Código Laboral ni en una ley especial. Claro. Nosotros sometimos una ley especial porque, ahí vuelvo a lo que te dije, si propongo modificar el Código Laboral, va a un freezer de nuevo porque es un tema muy amplio y complejo, el Código Laboral. ¿Qué nosotros estamos proponiendo con este trabajo? Primero, que se reconozca en la legislación dominicana el término teletrabajo como una modalidad de trabajo remoto, porque todo trabajo remoto no es teletrabajo. Número 2, que se reconozcan ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la desconexión. Señores, que usted después de las 8 de la noche, por decir una hora, no tenga un jefe diciéndole, métete en un Zoom que tú estás en tu casa. Exacto. Que se respete un horario de trabajo, aún usted trabajando en su domicilio, sea su casa o sea, no sé, una oficina remota, por ponerlo de esa manera. Me encanta. Número 2, que los teletrabajadores tengan los mismos derechos y oportunidades que el trabajador presencial para aumentos salariales y aumentos beneficios colaterales, beneficios colaterales y también y de ley bueno, de ley lo tiene. Ascensos de posiciones. Número 3, también se reconocen temas muy particulares como por ejemplo el derecho a la privacidad, que usted no tenga una camarita en su cuarto o en su comedor. ¿Usted está trabajando o no está trabajando? No, señor. Se le respeta el derecho a la privacidad y hay métodos para usted saber si un teletrabajador está trabajando o no. No hay mejor método que los resultados. Exacto. Claro. Pero la tecnología tiene hasta ponches virtuales. Y en ese sentido, cuando hacen una entrevista a un posible candidato, ¿no? De empleado, ¿por qué se ponen 5 o 6 personas a cuestionarlo, a entrevistarlo, pero anónimamente? Solamente uno da la cara. Y yo quisiera saber quiénes son las otras personas. O sea, exacto. Y ocultos. Ocultos. ¿Y por qué no se develan esas personas? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué no decirme quiénes son? Yo como empleado. Mira, eso es algo que tocaba poner sobre la mesa, que es muy interesante. No lo había visto de esa manera, desde ese punto de vista. Claro. O sea, yo tengo un derecho de saber quiénes me están entrevistando. Totalmente. Mira, es un punto, vamos a tomarlo en cuenta porque no lo había analizado desde ese punto de vista que tú lo acabas de plantear. Sí, y sí, son partes de las cosas que uno quisiera transparentar dentro de este proceso. Y también es muy importante que sepan 2 cosas más. Uno, creamos 3 modalidades de contrato. Un contrato a tiempo completo, o sea, donde las horas de trabajo semanal del teletrabajador sean bajo modalidad de teletrabajo. Uno híbrido, que es donde las horas de la semana se han dividido en una parte en teletrabajo, una parte en presencial. Y la última, que es un contrato a 3 meses de teletrabajo, porque hay personas que trabajan por contratos temporales, por proyectos, etcétera. Y lo último que no quiero dejar de decir, señores, es que este proyecto de ley fomenta el teletrabajo para también la inclusión. Personas con algún tipo de discapacidad que no puedan trasladarse a una oficina, a un establecimiento de trabajo, y por ejemplo vive en el barrio 24 de abril, pero la oficina queda en el centro de la ciudad, con el teletrabajo pueden ser contratados perfectamente y ejercer como cualquier otro profesional. Y al igual, jóvenes del interior
Por ejemplo, si usted vive en San Juan de la Maguana y lo contrató la empresa X, que queda en la Winston Churchill, usted puede ejercer desde San Juan de la Maguana, contratado en una empresa en la capital y no tiene que trasladarse. Muy bien. Ya, es excelente, pero como tenemos el tiempo arriba, Sí, igual tenemos ya que ir estamos cambiando cerrando. de tema. No puedo dejar pasar por alto el tema de los congresistas que forman parte de una investigación criminal del Ministerio Público y precisamente la mayoría corresponden al Partido Revolucionario Moderno. Lo que pasa es que el PRD viene del PRD. Entonces, precisamente con relación al tema de el narcotráfico y el financiamiento de las campañas políticas. Orlando. Mira, tú sabes que esta mañana veía un tuit, justamente de camino para acá, de mi amigo Félix Portes. Sí. Que él decía que le entregaron 1.000 millones de pesos a los 4 partidos mayoritarios. Que él decía que eso no estaba bien, que eso había que reducirlo. Yo le digo a mi amigo Félix Portes, eso no es así. Porque precisamente por querer coartar el financiamiento de los partidos políticos es que penetra dinero del narcotráfico, dinero del lavado. Y en este país las campañas políticas son muy costosas, exageradamente costosas. ¿Por qué son tan costosas? Mira, lo primero es que no tenemos básicamente un tiempo reglamentario de campaña. Aquí estamos en campaña Todo el tiempo. 4 años, todo el tiempo. Entonces, mientras no tengamos no solamente un tiempo reglamentario, pero una fiscalización del tiempo reglamentario, porque en teoría la última ley electoral establece un tiempo, pero señores, aquí hay gente haciendo campaña desde ahora para el 2024. Entonces, no tenemos una fiscalización del tiempo, no tenemos topes que realmente sean fiscalizados y que realmente sean, señores, porque hay que tener un punto importante, te lo digo yo como joven político, Sí. que sean realistas. Claro. Porque no es verdad que tú vas a poner un monto específico y una valla te cuesta más que ese monto específico. Pero- o sea, hay que tener un poco más de realismo en cómo se establecen los topes. Ahora, de parte de tu pregunta, mira, el PRM ha sido muy claro que apoya el Ministerio Público Independiente y las investigaciones que se realicen independientemente de cualquier partido político. Nosotros entendemos que el país está cambiando, esto no se veía antes. Aquí ver, sin importar partido político, personas siendo pues parte de un proceso, no se veía. Yo creo que los legisladores del PRM tienen su derecho a defenderse y yo creo que lo van a ejercer obviamente. Y lo han dicho en el hemiciclo la semana pasada, estuvieron pues dando su defensa, lo harán en los tribunales eventualmente y que sea la justicia que decida. Partido, eso Señores, no mancha el partido. perdón, tengo que interrumpirles porque tenemos ya la transmisión de La Roca, va a ser cortada ahora a las 8:55, pero seguimos con el diputado Orlando Jorge Villegas en nuestra transmisión gracias a Vega TV, a Dominican Networks, por supuesto por YouTube en vivo, nos puede seguir sintonizando. Vamos a seguir con él y agradecemos a todos los que nos sintonizan a través de La Roca 91.7. Será hasta mañana con más información para todos ustedes. Así que cerramos ahí, pero seguimos con don Jorge Villegas. No me diga don todavía. Ok, seguimos, adelante. Es Jorge, Orlando, una pregunta. Cuando dijiste que no deberían tener topes en el financiamiento de las campañas, la gente diría, cónchale, pero yo no puedo estar financiando una campaña electoral de todo el mundo. O sea, eso no implica un gasto exorbitante para... No. Yo no dije que no debe tener tope. Dije que el tope tiene que ser realista. Ok. En base a lo que realmente, señores, cuesta una campaña. O sea, y cuando digo cuesta una campaña, te digo, la campaña básicamente, y te lo digo por mi propia experiencia, y eso, que en mi caso, que es la circunscripción número 1, mi mayor esfuerzo con todo y COVID fueron por las redes sociales. Wow. Pero no te puedo decir eso. O sea, mi realidad en campaña no es la misma que de un candidato en Elías Piño, en San Juan de la Maguana, que es mucho más el contacto directo con la persona. Entonces, ¿qué es lo que falta? No, lo que yo estoy diciendo es Todo. que los topes deben de ser realistas, basados en la realidad de lo que realmente aquí cuesta ciertos aspectos de una campaña. Una campaña que es básicamente propaganda. El dinero se te va en propaganda. Propaganda es vallas, gorra, polocheres, publicidad en las redes, publicidad en televisión, publicidad en radio. Entonces, Cero picapollo. no, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. No estoy nada de bromeando, eso. diputado. Pero si nosotros lográramos aquí Sí. poner topes realistas, poner además el tiempo, señores, si aquí el tiempo se reglamenta y se fiscaliza, va a cambiar bastante. Bueno, porque está reglamentado, el tema es Fiscalizarlo. O sea, pero te estoy diciendo una fiscalización que ahora mismo el que está haciendo campaña que le pongan su sanción. Ahora, o sea, hoy en el 2021.
¿Entiendes? ¿Qué está pasando Cuando dentro del hablas de Congreso? eso, ay, perdón, Sí. perdón, Carla. Cuando hablas de eso, recuerdo el año antepasado, cuando hablaban de las campañas, Leonel, como no se podía hacer en la calle, Leonel iba a un espacio cerrado y ahí lo hacía. Domínguez Brito lo hacía en otro lado, pero lo hacían todos. Entonces, sí. es como decir, ¿para qué tú tienes las reglas si al final Las no rompes se le tú mismo? aplica igual Claro. a los que tienen una mayor... Pero por eso aquí el régimen de consecuencias, y por eso en la Cámara está ahora mismo en proyecto el Código Electoral, debe de estar. Para mí ese es el punto muy importante ahora mismo, Claro. el Código Electoral. Claro. Pero lo que quiero decir es, proponer cortar el financiamiento a los partidos pone en peligro la estabilidad del sistema de partidos, y ahí es que entra, señores, estos dineros sucios y mal habidos en la política dominicana. Carla. Fuera de esto, cambiando el tema político, ¿qué está pasando dentro del Congreso con el Código Penal y con el tema del aborto? Se está hablando de que pronto se va a aprobar dentro del Congreso el código, pero nadie está diciendo qué está pasando con el aborto ahora mismo. ¿Qué está Bueno, pasando? yo creo realmente, ayer se reunió la comisión bicameral, llegaron hasta el artículo 210, creo que fue. Son 400 y pico de artículos, le quedan aproximadamente 200 más. Mira, yo no te sé decir qué está pasando con el aborto, porque realmente la comisión bicameral está estudiando todo el código. El código que el Senado recibió de la Cámara y cualquier tipo de propuesta, y están escuchando distintos sectores. Yo entiendo que va a haber el mismo proceso que hubo en la Cámara de Diputados de escuchar a los distintos sectores, y entonces la comisión tomará su decisión. Ok. Pero no te puedo decir que esté pasando algo en particular, porque por lo menos no es de mi conocimiento. Están en el proceso. Están en el proceso. perfecto. Sí, ¿Cuál son, es su señores, son posición, 400 y Orlando? pico de artículos. No, mi posición es que se respete el artículo 37 de la Constitución. ¿Qué dice? Que la vida es desde la concepción hasta la muerte. No, las tres causales no vas con ellas. No. ¿Por qué? Bueno, primero entiendo que la primera causal, que es la de la vida de la madre, nosotros aquí tenemos procedimientos médicos que esa causal no sería necesario. Yo conozco casos aquí de personas que ante una eventual, vamos a llamarlo así, posible muerte por un proceso de un embarazo, prevalece la vida de la madre. Y se hacen procesos para eso. Y luego, yo lo que entiendo es que en el caso de las otras causales, mira, esto es un tema médico y debe ser un procedimiento médico. Entonces, aquí de hecho existe un protocolo de salud pública para, por ejemplo, el caso de violaciones sexuales. ¿Cuál es el problema? Que no se cumple. ¿Y Pero aquí hay un protocolo. ¿Qué es lo que establece el protocolo? Entonces, el para que la protocolo, gente pueda- ajá. invito a que lo busquen, está en internet. Lo hizo el Bauta cuando era ministro de Salud Pública. En el 2017 lo actualizaron. Es un protocolo de que una persona que sea violada sexualmente, cuando vaya a una emergencia de un hospital y diga, fui víctima de una violación sexual, se aplica este protocolo donde automáticamente debe de prevalecer primero el chequeo físico de la persona, a ver si hay laceraciones. Se le colocan también medicamentos y distintas recetas para evitar embarazos no deseados, para evitar enfermedades Se actúa sexuales claro. inmediatamente. Como dije, las laceraciones físicas, si hubo maltrato físico, golpes, etcétera. Y luego de este proceso, entonces entra un proceso psicológico. Pero hay una parte Y lo dice de el que protocolo también. La mayoría de casos de abuso sexual y violación sexual no van a los hospitales, no se denuncia, la familia se ¿Por da qué? cuenta después cuando ya está el embarazo. ¿Qué pasa? Aquí entran dos ingredientes. Uno, el dar a conocer este protocolo. Y en segundo lugar, hay un componente educativo que sale fuera del Código Penal. O sea, yo creo que yo soy más de prevenir. Para mí, el Código Penal establece, en sentido general, sistemas de consecuencias. Para mí, el aborto es un sistema de consecuencias. ¿Qué pasa si? Yo no quiero que pase. Yo quiero evitar que pase. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con la educación sexual. Yo estoy de acuerdo con la entrega de preservativos para evitar embarazos no deseados. Pero principalmente estoy de acuerdo con la educación. Pero tenemos muchos sectores que cohíben este proceso de educación sexual en las escuelas públicas y en colegios. O sea, no abiertamente, no queremos que las personas usen preservativos, que los niños tengan conocimiento de tal y tal cosa. Porque entonces, entienden ¿cómo que lo vamos van a a llegar incentivar a- Exacto. Mira, es un debate tan interesante porque tiene para mí dos aristas. Hay una arista que es la educación en la casa, que creo que está ausente en la República Dominicana en este momento. Por eso hay tanta desinformación, o no hay información, o hay desconocimiento en materia de educación sexual, que yo entiendo que los padres son quienes en su momento deben de tratar este tema con sus hijos. Claro. Ahora bien, si el padre o la madre por X o Y razón no lo trata, hay la sociedad, y en este caso la escuela, el Estado,
debe de proveer un nivel de educación para que un joven esté educado en este sentido y no se deje llevar por lo que pueda ver en internet, por desinformación. Y se los digo porque he visto muchos casos, y además, señores, ya con un celular en la mano, aquí un niño puede ver todo. Puede ver todo. Entonces, Orlando, vamos a recibir la llamada que tenemos en línea. Buenos días, ¿quién nos habla? Muy buenos días, le habla Luis Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Sí, adelante. Diputado, le felicito. Gracias. Un joven de los pocos que admiro en el Congreso. En el caso del tema que estamos hablando de las violaciones y el Código Penal, ¿qué pasa con el caso de niñas menores, por decirte, de 15 años? Que tenemos casos de niñas de hasta 7 años de edad que fueron casos de incesto o casos de violación. A cualquier menor de edad es una violación independientemente de quién lo haya sido. Esa menor se le lleva al médico, se le declaró embarazada. ¿Está usted de acuerdo que lo tenga aunque los padres decidan lo contrario? Gracias. Es una muy buena pregunta. Sí. Entran varios factores en juego en esa pregunta que usted acaba de hacer. Yo en lo particular creo, vuelvo y repito, si hay un embarazo de alto riesgo que ponga en peligro la vida de una mujer, aquí existen protocolos sanitarios para evitar que la mujer fallezca, y en ese caso prevalece la vida de la mujer. Ahora, yo en lo particular, en una opinión de Orlando Jorge Villegas, entiendo que no se le debe de cohibir la vida a nadie. En este caso lo digo incluso del niño o la niña, en fin, que tenga un vientre. Esa es mi opinión particular. Pero yo sí creo e insisto que, por ejemplo, ese caso de una niña de 15, una menor de edad, por llamarlo de esa manera, si nosotros queremos reducir los embarazos no deseados, la solución no es el aborto, es educación, la prevención. Que vuelvo y repito, es un tema que a veces crea conflicto en la sociedad, que creo que a veces no existen los parámetros desde el punto de vista hasta del Estado de cómo enfrentar o trabajar la prevención. Pero yo en lo particular insisto y repito y creo, yo estoy de acuerdo con la educación sexual y estoy de acuerdo con que se entreguen preservativos, porque lamentablemente la educación que nosotros recibimos los 4 que estamos aquí no necesariamente la recibe todo el mundo. Claro. Y en ese sentido el Estado tiene que jugar un papel. Y si nosotros queremos reducir el embarazo no deseado, tenemos que trabajar en la prevención. Claro. Orlando, la extinción de dominio. Otro tema. Ajá, sí, tomando de pie amigo esto de Maui, que ahorita cuando te preguntaba el tema del partido con relación, si esto, que este proceso judicial, si no afecta la imagen del Partido Revolucionario Moderno como tal, porque es un partido vinculado al narcotráfico, quiera hacer o no, porque sus congresistas están involucrados en casos de narcotráfico, valga la redundancia, y el tema de la ley de extinción de dominio, la importancia en este caso y por qué en el Congreso todavía no tenemos una ley de extinción. Mira, yo creo que el PRM primero ha admitido cuando tiene un miembro que ha incursionado, no necesariamente en narcotráfico, pero en algún tipo de mala conducta, vamos a llamarlo de esa manera. Yo creo que el PRM tiene una oportunidad de oro en este momento de purgarse, por más fea que suene la palabra. ¿Por qué? Porque en los años de oposición se sumaron muchas personas al partido que ahora, que quizá mucha de esa gente pensó, bueno, yo me voy a pegar aquí en el PRM. Ojo, que no son políticos natos ni políticos formados, son personas que vieron una coyuntura, déjame meterme en el PRM, voy a ser diputado o voy a hacer alguna posición, me blindo, etcétera, etcétera. No entendieron el mensaje del presidente Luis Abinader. Aquí no importa si usted se llame Cicrano, fulano o lo que sea. Claro. Si usted metió la pata, eso es problema suyo. Entonces, tomando eso en cuenta, yo creo que el PRM tiene una oportunidad ahora de salir de quizás personas que se sumaron coyunturalmente, que al final no suman, y forjar realmente una dirigencia política preparada, que realmente sean políticos de vocación, porque fíjate que la gran mayoría de estas personas que han incurrido en algún tipo de mala conducta no son políticos de vocación, fueron políticos de coyuntura. El político de coyuntura es lo que el PRM tiene que evitar.
Hacer una profilaxis, como correcto. dicen. Y no nada más el PRM. O sea, en este caso tú me preguntas el PRM, pero es algo que le toca a todos los partidos políticos. Pero esos partidos, a estas personas que son políticos de coyuntura, le conviene porque son los que lo llevan al poder. Los partidos al final lo que quieren es una curul para tener mayor relevancia y alcanzar, vamos a decir, que ser el primer partido o ser un partido mayoritario. Entonces, ¿cómo se juega con eso? Te repito, la coyuntura del PRM ahora es perfecta para formar una dirigencia política de vocación, no de coyuntura. Y hay que fortalecer los mecanismos de control electoral para evitar entonces que esas personas sigan permeando el entorno político dominicano. Es una combinación de dos cosas. Y esto lo aplico a todos los partidos, no nada más al PRM. Perfecto. Justamente algunos miembros de otros partidos critican que la mayoría de las personas que han incursionado ahora al PRM y también que están en el gobierno son empresarios y dicen, no, la sociedad civil, el empresariado se quiere meter al gobierno. ¿Qué trae esto de diferente y cómo aporta a un gobierno dominicano? Yo creo que el gobierno y hasta, por ejemplo, la misma Cámara de Diputados es la mejor representación que hay de la sociedad. Y asimismo el gobierno, el presidente Abinader ha tenido la idea de armar un equipo variopinto de políticos, de tecnócratas, de personas que eran o son en su vida profesional empresarios y quieren aportar al Estado, y personas de la sociedad civil que colaboraron de alguna manera con el hoy presidente Abinader en llegar al gobierno, ya sea a través de mecanismos de presión social, etcétera, etcétera, pero que también quieren aportar al Estado. Señores, quien quiera aportar en el Estado dominicano, ese es su derecho. Claro. Porque usted es empresario, porque sea de la sociedad civil, porque sea político, no quiere decir que usted no puede servirle al Estado dominicano o aportar. Y yo creo realmente que el presidente ha tenido esa visión de armar un grupo variopinto. Y así también, señores, porque no se queda la opinión de un solo lado también. Claro. Tú tienes que tener gente de distintos sectores que también te vayan diciendo esto sí, esto no, ten cuidado. O sea, gobernar es muy complejo y más en estos días. Entonces, mientras más variado sea tu equipo, creo que mejor va a ser el gobierno. Me dicen en WhatsApp, pero no habría que cambiar la cultura política del país para poder tener un gobierno sin políticos de coyuntura. Sí, es algo cultural, claro. Mira, por ejemplo, eso es lo que te decía. O sea, por ejemplo, cuando yo digo que el PRM tiene una oportunidad de oro, ¿a qué me refiero? Señores, vamos a abrir las escuelas de formación política. Claro. Primero, tú coges los cuadros políticos, que al día de hoy, los cuadros políticos, por ejemplo, el PRM, son en su mayoría cuadros operativos. Son cuadros operativos de el casa a casa, coordinarte zonas, trabajo electoral, trabajo de delegado, que son excelentes. Sí. Pero vamos a llevarlo también a la parte de la formación política. O sea, nosotros tenemos un partido que tiene escuela de formación política, vamos a abrir las escuelas de formación política, vamos a formar a estos dirigentes, vamos a convertirlos en cuadros políticos en un 100%. Igual con personas que se van añadiendo al partido. Mira, hay muchos jóvenes que están entrando al PRM ahora, muchísimos jóvenes. Pero esos jóvenes, tú te das cuenta que ellos quieren tener un tipo de educación voz política, claro. De formarse, de entender cómo que la política no solamente salir a la calle y buscar votos, sino que es mucho más que eso. Entonces, claro que hay que cambiar la cultura política. Claro. Yo te digo, por ejemplo, y te reitero, la circunscripción número 1, que es mi circunscripción, para mí fue una campaña espectacular porque yo me la pasé haciendo propuestas y conversando en base a propuestas. Ojalá trasladar ese modelo al país entero. Mucha gente dirá, tú estás loco, tú eres utópico, bueno, pero uno comienza trabajando. Exacto. ¿Y cuál es el primer trabajo? Formar los cuadros políticos. Me encanta, Jorge. Jorge Villegas. Me quedé con la extinción de dominio. Sí, dale. Mira, de ese proyecto de ley que hay que leerlo bien y entenderlo en todos sus aspectos, porque la prensa, los titulares, lo que te dicen es que eso es básicamente para quitar bienes productos de la corrupción. Pero el proyecto de ley original tiene muchos temas y algunos temas hasta que hay que tener cuidado y revisarlos. Me explico. Hay temas hasta, por ejemplo, de fuera de la parte de corrupción y política, de que es un tribunal de extinción de dominio, o sea, la Procuraduría pudiera cuestionar hasta que, por ejemplo, Ogla heredó una casa de su tatarabuela, pero ella no sabe cómo fue que su tatarabuela la consiguió. Porque imagínate, tu tatarabuela quizá la consiguió en los años 30, por decirte una fecha. Tú no sabes cómo lo consiguió. Y tú la heredaste, ella te la dejó, tú estás en la casa de tu tatarabuela, pero tú no sabes cómo ella lo pagó, si hay un recibo, si fue un préstamo. Sí. Tú no sabes. Entonces, pero si lo puedes justificar, porque el tema es que la gente pueda justificar. Pero si no tiene los papeles. Sí, pero si tu abuela fue que la compró,
y fue tú por simplemente trueque o algo. heredaste Claro. la propiedad. Tú no sabes cómo ella la compró. Claro. O sea, te estoy dando un detallito de hasta dónde esta ley puede llegar. Y yo creo que eso hay que tener cuidado. Porque entonces esto aquí se puede volver en una expropiación a lo loco. Y Dios nos salve de un gobierno comunista que coja esa ley como está ahora y diga, no, espérate, la déjame digas, yo no la arrancar digas. a cuestionar aquí a todo el mundo y arrancar y comienzo. Entonces, ese punto es muy delicado. ¿Se necesita o no se necesita? Quiero entender tu punto, la ley de extinción de No, dominio. se necesita, sobre todo en el ámbito de los bienes ilícitos, productos de corrupción, de narcotráfico, de ese tipo de cosas. Lo que yo digo es que hay que tener cuidado con aquí no cuestionarle a ¿Cómo cualquiera llegar? que Claro. tú tienes una casita y decir, oye, esa casa, ¿dónde tú la sacaste? Bueno, fue mi tatarabuela, pero ¿de dónde ella la sacó? Pues qué sé yo, mi tatarabuela no me dijo, ni tengo recibo, ni tengo nada. O sea, la gente dirá, no, pero tú estás muy... No, es que la ley actual, la propuesta de ley establece ese tipo de cosas. Ya. Pero Entonces- eso se tiene que redactar y hacer acápites. Y me imagino que debe decir ¿El qué? hasta dónde en la ley. No, ya está Claro. el borrador está. Exacto. Entonces no puede llegar a ese punto de que si la abuela tenía una casa y No, se yo te heredó, estoy dando un ejemplo. Pero se dan los Te estoy casos, dando un ejemplo. Carla, sí. Son detalles, pero yo creo que en sentido general la ley es muy necesaria, es muy importante y creo que eventualmente va a ser ya aprobada y tomará su curso en las dos cámaras. excelente. Bueno, tenemos que finalizar. Gracias por estar en sintonía con nosotros, pero sobre todo a ti, Orlando, muchísimas gracias por llegar. Qué bueno que pudiste llegar, a pesar del tránsito y todo lo difícil que se pone. Muchos temas que tocar. Ha sido bastante explícito. Agradecemos de verdad que haya sido tan explícito para toda nuestra audiencia. Se me queda algo. Bueno, mencionábamos The Crown al principio. ¿Tú ves The Crown? Sí. Sí, ¿te gusta? Se ganó muchísimos premios ahora Así nuevo. es. Sí. ¿Te gusta mucho? ¿Por qué te Sí. gusta? Bueno, La historia. me encanta la historia. Exacto. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de, desde muy joven, viajar a Europa y conocer la historia de Francia, de España, de Inglaterra. Mira, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Ajá. Y mi novia se vive burlando de mí. Ajá. Yo no puedo ir a París y no ir a la tumba de Napoleón. Claro, Ah, ¿y pero por eso qué? está súper. Por las cartas de amor que él le hacía a Josefina, creo que era que se llamaba. A ver, ¿por qué? Yo creo que he estudiado mucho la figura de Napoleón. Sí, ¿te gusta? Es una figura que divide. Sí. Como todas las grandes figuras son figuras que dividen. Sí. Pero creo que de esa transición de la monarquía al imperio que él llevó en su momento, cuando le tocó a él ser emperador, Sí. las conquistas que realizó, creo que una figura épica. Ujú, Las figuras épicas son de mi simpatía. Así es. Fue un gran estratega político. Y me he leído tanto. Y chiquito me llevaron a la tumba. Y recuerdo ¿Te yo impresionó? chiquito ver esa tumba de un hombre chiquito, una tumba tan grande. Llevo ese recuerdo y siempre voy y Qué visito bonito. Les Invalides. ¿Y estás de acuerdo con Qué que buena. se sigan las monarquías? Bueno, Sí. yo creo que son tradición. Lo que pasa es que las monarquías han perdido poder. Ya. En el caso de Inglaterra, porque ustedes estaban hablando de The ajá, Crown, ajá. yo no sé si ustedes han visto encuestas que lo más popular en Inglaterra es la reina Isabel. Es la reina Isabel. Y hay que Sí. quitarle, hay que dejarle su comida aparte. La Y después señora saben, es... después saben qué es lo más popular. ¿Quién? La seguridad social. Ah, Y- excelente. Por favor, hagan algo al respecto, porfa, de verdad, Orlando, de verdad, de verdad. Es un tema que a mí me preocupa desde se niña. está trabajando en la modificación de la ley de seguridad social. Sí. La ley de seguridad social fue un gran paso de avance en este país. Sí. Pero naturalmente han pasado 20 años. Entonces necesita actualizarse. Y yo de verdad se los digo aquí a ustedes, confíen en el trabajo de esa comisión que preside el doctor Agustín Burgos. Una comisión está fajada, haciendo vista pública. La semana que viene tienen en el Gran Santo Domingo. O sea, confíen en el trabajo de esa comisión. Pero modificar la ley es lo correcto. Es por ahí. Mientras tanto, vamos a confiar en ti. Nos da muchísima buena vibra y nos place muchísimo. De verdad, esto no es políticamente correcto que lo digo. Esto es de corazón. Nos place muchísimo haberte tenido aquí en el programa Gracias. de hoy. Que se repita. Vamos a cerrar con la encuesta, por favor, que la pregunta del día de hoy decía, ¿cree usted que el gobierno debe tomar medidas más drásticas para que la población se vacune? Un 60% dijo que sí y un 40% dijo que no. Bueno, nada, ya sabemos tu posición, que es que sí, ¿verdad que sí? Claro, sí, sí. Señores Ogla, Carla, gracias de verdad, como siempre, exquisitas. Gracias. Chicos, gracias a todos los que nos sintonizan. Hasta mañana. Distrito Informativo.